cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh sí, Señor, hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Sí. Dime conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí. Aleluya. Amamos tu palabra, Señor. Buenas tardes, bienvenidos a una reunión más de la Iglesia Parkway desde la ciudad de Woodbridge en el estado de Virginia en Estados Unidos, domingo 31 de mayo. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos reunirnos y darle gloria a su nombre, alabanza a su nombre, y queremos unir nuestro corazón para agradecerle, exaltarlo y también meditar en su palabra. Vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor y vamos a entregarle nuestro corazón en adoración. Acompáñenme en esta oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres real en nuestras vidas, porque tú nunca nos has dejado y nunca nos dejarás. Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, y queremos acercarnos a tu trono a través de la sangre del Cordero Santo de Jesucristo nuestro Señor, para darte la gloria, la honra, la alabanza y la magnificencia, porque tú eres incomparable, porque tú eres Rey de Reyes, eres Señor de Señores, tú eres hermoso y te amamos. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Y tenemos que disponer nuestro corazón para alabarlo y adorarlo en espíritu y verdad. Él es incomparable, no hay nadie como Él, el creador del universo.
ha venido a nosotros en la persona de Jesús porque nos ha amado y porque Él nos amó primero. Nosotros le expresamos nuestro amor y nuestra gratitud. Vamos a exaltar su nombre. Ahí donde usted está, disponga su corazón y cantemos juntos a nuestro Rey. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
Nuestro Dios, nuestro Señor es incomparable y a Él lo adoramos y lo exaltamos en todo tiempo y momento. Debemos tener no solamente un tiempo de cantarle,
sino una vida de adoración. Tengo algunos anuncios que mencionar muy importantes este domingo para todos los hermanos de la Iglesia Parkway. Les quiero mencionar una muy buena noticia. Junio 14, el segundo domingo de junio, vamos a estar reuniéndonos nuevamente en el templo. Así que preparémonos, vamos a disponer el domingo a la 1:30 de la tarde, nos vamos a reunir nuevamente, estamos trabajando en todo y los detalles de la reunión, pero necesitamos hacer un trabajo en equipo. Si usted quiere colaborar, si usted quiere ser parte de los equipos de Ujieres, por favor siga las direcciones que tenemos en el internet, en la página de la iglesia, en Facebook. Necesitamos que ustedes se registren para poder ser parte del equipo del servicio al Señor. Domingo 14 de junio, nuevamente nos reunimos en el templo. También algún otro mensaje importante, no olvide el versículo para memorizar en el mes de mayo, Romanos 10, versos 9 y 10. Tome nota, Romanos 10, versos 9 y 10. El altar familiar, el día jueves a las 7 de la noche, no dejemos de hacerlo. Un tiempo donde la familia se reúne para juntos orando, darle gracias a Dios, poner en sus manos nuestras vidas, que sea un tiempo de oración. Oremos por todas las personas que están pasando por tiempos difíciles. Hay muchos hermanos y personas que han perdido familiares o que están en el hospital. Oremos para que Dios tenga misericordia, traiga consuelo y sanidad a quien Él quiera y que llene los corazones de paz en medio de la tormenta. También el estudio bíblico. Vamos a avanzar en el libro de Hechos, en el altar familiar. Tome nota, Hechos capítulo 12. Vamos a iniciar en el verso 20 y vamos a entrar al capítulo 13 del libro de Hechos hasta el verso 3. Por favor, estudie la palabra de Dios. Vaya despacio, con oración, pidámosle a Dios que nos hable a través de su palabra y que nos enseñe acerca de su gracia y de su amor y de su misericordia. El sábado a las 7:30 de la mañana vamos a tener la reunión. Todas las hermanas se van a reunir a través de la línea telefónica, los grupos que están estudiando el libro La Resolución de Mujeres, teniendo en cuenta y teniendo presente algo. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué voy a poner en práctica? Y cómo esto está cambiando nuestra vida. Y si usted quiere ofrendar para el reino de Dios, si usted tiene trabajo, el Señor lo ha bendecido, el Señor le ha dado pan en su mesa, nunca olvidemos que hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si usted quiere ofrendar con amor y por amor, lo puede hacer a través de treeparkway.com, la página de la iglesia también está disponible, o lo puede hacer enviando un sobre con su ofrenda a la dirección de la iglesia. Vamos nuevamente a cantarle al Señor y a disponer nuestros corazones para luego de esto recibir la palabra de Dios. Tenga a la mano un lápiz, un papel para que tome notas. Vamos a ver varios versos bíblicos y probablemente no da tiempo de leerlos a todos, así que tenga a la mano un lápiz, un papel, pero antes de eso vamos a bendecir el nombre del Señor y adorar al Rey de Reyes. ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor
eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Señor Rey, nuestro deseo eres tú, nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que vive y reina eternamente. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Y vamos a leer la palabra de Dios en oración. Y quiero continuar con el mensaje de los tiempos finales. Hemos venido desarrollando este tema en los últimos domingos y quiero avanzar un poco más en la revelación de la palabra de Dios acerca de los tiempos finales, los tiempos que nos ha tocado vivir, los cuales el Señor ya nos los ha mostrado en su palabra. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Le había dicho, si quiere tomar notas, probablemente es muy oportuno, porque tal vez no da tiempo de buscar todas las citas. Yo las voy a ir leyendo, pero me han dicho algunos hermanos que no les da tiempo de buscar los versos. Tome notas para que luego usted vuelva a la palabra de Dios y revise todo lo que vamos hablando, para que lo pueda atesorar en su corazón, en nuestros corazones, pero sobre todo para que esa palabra de Dios sea una lámpara, una luz que alumbra nuestro camino y nuestra vida. Leemos la palabra del Señor, decíamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida que nos das, por tu amor y bondad, por tu misericordia y paciencia. Gracias porque por tu bondad no hemos sido consumidos. Tú nos das la vida y un día nos la quitarás. Y Señor, no solamente nos das vida abundante en Cristo Jesús, pero no nos has dejado solos, no nos has dejado huérfanos, no nos has dejado ciegos en medio de este mundo de confusión. Nos has dejado tu palabra y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, que tu palabra llene nuestros corazones, y Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla, pero sobre todo a vivirla. Te amamos, a ti sea la gloria, el honor, la honra, el reconocimiento. Usa mi vida para exaltar tu nombre y para hacer de bendición a tu pueblo en todo lugar donde este mensaje sea escuchado. Que tu palabra poderosa traiga vida abundante a quien la escuche. En el nombre de Jesús, amén. Estamos hablando y hemos venido estudiando acerca de el reino
de Cristo. Habíamos ido a través del libro de Daniel mirando cómo Dios le reveló a Daniel y le mostró claramente de una manera perfecta y precisa los reinos que iban a haber en el mundo. Y que al final de esos reinos iba a venir el reino de Cristo, el reino del Rey de Reyes, un reino inconmovible que iba a permanecer para siempre. Y vimos la semana pasada en el libro de Mateo 24 algunas de las señales que Dios nos muestra en su palabra acerca de los tiempos, cómo van a ser cuando Jesucristo, el Rey de Reyes, venga a establecer su reino. Pero tenemos que entender esto claramente. El Señor Jesucristo regresará por segunda vez a establecer su reino eterno, su reino inconmovible. La palabra de Dios habla innumerables ocasiones acerca del regreso, de la segunda venida del Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia habla más de la segunda venida que de la primera venida. Tenemos que entender que la palabra de Dios se va a cumplir. El cielo y la tierra pasará, dice el Señor en Mateo 24, pero mi palabra no va a pasar, se va a cumplir. Es por eso que hacemos bien, usted y yo, en poner nuestra confianza, nuestra seguridad en Cristo y en su palabra. Para tener un poco el contexto de todo esto, debemos entender que desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva le dieron la espalda a Dios y pecaron, y el pecado trajo muerte al mundo, el Señor, en su amor y en su soberanía, empezó a planificar la venida de un Salvador, de Jesucristo, el Rey de Reyes. Y es así como a través de la palabra de Dios, Él nos empieza a anunciar de la venida del Señor Jesús en su primera vez. Y ya el profeta Isaías, 750 años antes de Cristo, anunciaba el nacimiento de Jesús en Belén. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, Dios se encarna en la persona de Jesús y habita entre nosotros. Y dice Isaías 9:6, un poco más adelante en el libro de Isaías, en el capítulo 9 hace una descripción del Mesías tan perfecta, tan preciosa. Es por eso que sabemos que Jesús es el Mesías. Y dice en el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, será un príncipe, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesús, a quien amamos, a quien servimos, a quien seguimos, a quien adoramos. Todas estas profecías, cientos y cientos de profecías se han cumplido en la persona de Jesús. En su primera venida, cientos de profecías se están cumpliendo en la actualidad y se cumplirán en perfecta orden hasta el día de la venida del Señor y por la eternidad. En Juan capítulo 1, Juan habla de esto y habla de que el Verbo que creó todas las cosas en el principio estaba con Dios y era Dios, y ese Verbo, Jesucristo, se encarnó y vimos la gloria como la gloria del Padre, y vino y habitó entre nosotros. Tenemos que entender todo esto para entender el contexto de la persona de Jesús, del Rey de Reyes, y por qué lo adoramos y por qué lo seguimos y por qué lo servimos. Jesucristo tuvo una vida sin mancha, una vida perfecta, y murió en la cruz del Calvario, llevando los pecados de todo aquel que en Él cree. Por eso que todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Él derramó su sangre para perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y también Isaías en el capítulo 53 hace una mención y un relato tan detallado y tan precioso de la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz del Calvario, de la muerte de Jesús tan perfecta que es imposible no darnos cuenta que Jesucristo es el Mesías prometido.
Jesucristo fue sepultado. Probablemente usted ha leído el relato bíblico. Murió en la cruz del Calvario. Le clavaron una lanza en su costado para comprobar que estaba muerto. El soldado romano se aseguró que había muerto, y cuando le clavó la lanza en el costado atravesó el corazón y salió agua y sangre. Lo bajaron y lo sepultaron y sellaron la tumba y pusieron una guardia de soldados romanos para que vigilase esa tumba para que no escape. Pero dice la palabra del Señor, mis amados, que Jesucristo al tercer día, cuando fueron a buscarlo, las mujeres encontraron que la tumba estaba vacía. Jesucristo, el Rey de Reyes, había vencido la muerte. Por eso dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Jesucristo venció a la muerte, venció a las tinieblas, pisoteó la cabeza del enemigo en la cruz del Calvario. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, usted y yo estamos seguros que vivimos con Él. Él resucitó de la muerte para dar esperanza de una vida nueva, aquí y ahora, pero también de una vida eterna, en gozo y en presencia de Dios. Jesucristo de Nazaret estuvo con sus discípulos después de haber resucitado por 40 días. Se les apareció a cientos de testigos, y dice la palabra de Dios en el verso que acabamos de leer en Hechos capítulo 1 desde el verso 9, que estando reunidos con ellos ahí en el Monte de los Olivos, las nubes se abrieron y fue alzado al cielo en poder, en gloria. Y los discípulos se quedaron atónitos y impactados. He mencionado esto en prédicas anteriores. Y entonces se asoman dos ángeles vestidos de blanco y les dicen: varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro. Este mismo Jesús, Dios no miente, no es otro. No esperes a otro. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual pueda haber salvación. Jesucristo es la puerta de salvación. Jesucristo es el buen pastor. Este mismo Jesús que han visto ustedes, que fue llevado al cielo, volverá, regresará de la misma manera y en el mismo lugar donde fue llevado, donde fue levantado. Palabra profética de Dios que, al igual que las otras profecías, se va a cumplir. Ahora el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. En Hechos capítulo 7, cuando Esteban muere, él tiene la dicha de mirar en su muerte a Jesucristo de pie a la diestra del Padre. Ahí está Jesús, y entrar en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo, porque Él es omnipresente. Pero ese mismo Jesús va a volver. Ese mismo Jesús, es lo que dicen, a eso se refieren los ángeles, va a volver. Y por eso hemos estado hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Él vuelve para traer juicio a este mundo, para poner orden en este mundo de maldad que le ha dado la espalda a Dios, para traer juicio, pero viene también trayendo esperanza. Por eso cuando hablamos de estas realidades, de esta verdad de que Cristo viene, a mí no me preocupa, no me pongo tenso, no me desespero. Me gozo porque mi Redentor está cerca. Escucha esto: nuestro Redentor está a las puertas. El Rey de Reyes va a volver. Y Él viene a traer juicio a este mundo, pero antes de eso va a llevar a su iglesia en lo que se conoce como el rapto de la iglesia. La va a llevar, la palabra de Dios lo enseña, la palabra de Dios es clara en mostrarnos que el Señor va a llevar, antes de esta tribulación que vendrá al mundo, a su iglesia junto con Él. El Señor Jesucristo viene, Él lo prometió, y es lo primero que te quiero mencionar. Jesucristo prometió que volvería. Él lo prometió aún antes de su muerte. En muchas ocasiones Él prometió que volvería. Él les dijo a sus discípulos, por ejemplo en Juan 14, tome nota, y si puede acompañarme con su Biblia a leer en el verso 2. Desde el verso 1 el Señor Jesucristo dice, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. No te turbes, no te desesperes, no entres en crisis nerviosa. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Verso 2.
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, cuando Él se fue al cielo, fue a preparar un lugar para ti, para mí, para todo aquel que en Él cree. Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor está preparando un lugar en la eternidad, una mansión para ti, para mí. Y el verso 3 dice esto: y si me fuere, el Señor Jesucristo se fue, Hechos capítulo 1, y os prepararé lugar. Oye esto: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo vuelve por su iglesia, vuelve por su pueblo, vuelve por sus amados. Por eso nosotros debemos vivir enamorados de Jesucristo, dándole gracias, exaltando su nombre. Él prometió volver. Y hay muchos pasajes, nos faltaría el tiempo para meditar en estas promesas de Jesús, de la palabra de Dios. Jesucristo vuelve. Por eso yo no espero a otro. No me importa lo que pasa alrededor nuestro. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo, dijo Job. De la misma manera tú y yo podemos decir en medio de esta crisis que vivimos: mi Redentor vive, nuestro Salvador, nuestro Rey, está intercediendo por nosotros. Él viene por nosotros. Por eso es muy importante conocer la profecía bíblica y conocer la palabra de Dios para no ser engañados, para no ser confundidos, para no vivir en tinieblas. Ahora bien, el Señor claramente dice en Mateo 24, en el verso 36, porque nadie sabe el día ni la hora. En Mateo 24 el Señor habla de algunas señales en respuesta a lo que los discípulos le habían preguntado. Y el Señor dice: mira, que nadie te engañe, nadie sabe el día ni la hora cuando el Señor Jesucristo vendrá. Y hay muchos grupos que tristemente se han desviado, y hay muchos charlatanes que dan fechas y lugares y aún meses a la venida del Señor Jesús. El Señor dice: no los oigas. Escucha las palabras del Señor Jesús: porque nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, y no solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, si viene alguien y te dice: el Señor Jesucristo viene tal día o tal mes o tal semana, no le creas. Que vieron algo por allá, no les creas, no te preocupes. Tú pon tu corazón. Nosotros debemos poner nuestro corazón, nuestra confianza en que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe cómo va a ser, mas sin embargo, el Señor nos dice cuando vaya a volver, va a haber en el ambiente, va a haber en el mundo ciertas señales que ustedes tienen que conocer, que entender. El tiempo se está acercando, el tiempo se está acortando. La venida del Señor es inminente, como los dolores de parto de la mujer encinta. Cuando empieces a ver estas señales, prepárate, porque la venida del Señor está cerca. En Primera de Tesalonicenses, me gusta mucho este verso, en el capítulo 5, la palabra de Dios nos aclara que tú y yo, los que conocemos la palabra de Dios, todos estos acontecimientos que suceden no nos tienen que desesperar, no nos tienen que preocupar, porque tú y yo conocemos la palabra de Dios. Qué importante es conocer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad te va a hacer libre. Es muy importante que el Hijo de Dios escudriñe, estudie, lea, medite en la palabra de Dios de una manera adecuada. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, si usted toma notas, tome nota de estos versos porque son muy importantes. Del verso 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No sabemos a qué hora. Verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos cuánto, pero cuando empiecen a acontecer estas señales, cuando miremos que a la luz de la palabra, las señales de las cuales el Señor nos ha hablado empiezan, ya te voy a hablar un momento de esto, empiezan a suceder, entonces tú y yo debemos estar preparados. Dice el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Usted y yo no estamos en tinieblas. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque tenemos la palabra de Dios, que es lámpara y luz
en medio de nuestro camino. Y segundo, porque Jesucristo en la persona del Espíritu Santo es la luz verdadera que guía nuestra vida. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y en Juan capítulo 1 el Señor declara: la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen. Entonces, cuando usted y yo seguimos la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, no estamos en tinieblas. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco. Seguimos, sabemos a quién seguimos, sabemos por qué lo seguimos, tenemos convicciones, no es una fe ciega, sabemos que hemos puesto nuestra fe de una manera absoluta en el Dios inconmovible. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, estoy leyendo el verso 4, para que aquel día os sorprenda como ladrón. A nosotros no nos va a sorprender, porque nosotros lo estamos esperando, porque nosotros estamos mirando las señales, porque todos vosotros, verso 5, sois hijos de luz e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No duermas como los demás. Tenemos que estar velando. No sabemos el día ni la hora. No sabemos cuándo. Pero sí tenemos que entender que es pronto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así nos lo dice. Porque la palabra de Dios así nos lo muestra. Y es por eso que es necesario estudiar las profecías del Antiguo Testamento, empezando en Génesis y avanzar hasta el Apocalipsis, para ir entendiendo los tiempos que vivimos y que aquel día no nos sorprenda, sino que estemos preparados, que estemos listos, porque el Señor viene por nosotros. Dice la palabra de Dios en Lucas 21, en el verso 28. Escucha esto, Lucas 21, 28. Cuando estas cosas, estas señales, comiencen a suceder, y esto es muy importante, ubicarnos en los tiempos. O sea que hay un proceso. Cuando comiencen a suceder estas cosas, ¿cuáles? Las señales que Dios nos dice en su palabra que tienen que suceder. Le preguntan los discípulos, Mateo capítulo 24, desde el verso 3, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será el tiempo de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Y el Señor dice en Lucas 21, 28, cuando mires estas cosas, luego de que les habla de las señales, cuando estas cosas empiecen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando mires lo que está pasando en el mundo, no te desesperes, no entres en crisis, confía, Jesucristo está a las puertas. Y escúchame esto, mientras más oscura es la noche, más cerca está la mañana. Cuando en la noche empieza la oscuridad. Alguna vez que fui a acampar, mientras más avanza la noche, y cuando no hay luna llena, la noche se pone muy oscura, y a veces la hora más oscura es a las 3, 4, 5 de la mañana, es cuando más tinieblas hay. Pero el Señor dice: mira, cuando más oscura está la noche, recuerda esto, el Señor Jesucristo va a alumbrar pronto. Y ya empezó a alumbrar en nuestros corazones, en su persona y en su palabra. Entonces, para no ser confundidos, para no ser engañados, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y decíamos, ¿cuáles señales? Por eso hemos hablado, el domingo pasado hablamos de algunas señales. Ya estuvimos en el libro de Daniel, no voy a volver a hablar de eso, pero simplemente como un recordatorio, Daniel capítulo 12, verso 4, la ciencia aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Ya lo mencioné en detalle. Nuestra generación, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos, somos la generación que ante nuestros ojos hemos sido testigos y estamos siendo testigos de los avances tecnológicos más grandes y más impresionantes de toda la historia de la humanidad. Nos faltaría el tiempo para hablar de los avances que han habido en el campo de la ciencia. Esta semana se me dañó mi teléfono celular y me ponía a pensar, el teléfono celular, el que le llamamos teléfono, es todo menos un teléfono. Miramos el clima, sabemos cómo está el tráfico antes de salir de la casa,
nos pone mapas que nos guían a través de las carreteras. Podemos hablar con el otro lado del mundo viéndonos las caras. Y es una cosa impresionante porque hoy estamos presenciando a las cosas que hace años eran ciencia ficción. Yo recuerdo cuando era niño, siempre me gustó leer muchísimo y uno de mis escritores preferidos era Julio Verne, autor francés de fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Y Julio Verne escribía a finales de 1880, 70, hasta el 90, libros preciosos que en aquel tiempo eran ciencia ficción. El primer viaje a la luna, 20,000 leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo en 365 días. Hoy en día nosotros estamos siendo testigos de ese avance de la ciencia en todos los campos y en todas las áreas como ninguna generación la ha vivido. Y el Señor dice, cuando mires estas cosas, prepárate. La gente corriendo de un lado a otro, ya lo hablamos el domingo pasado, simplemente estoy haciendo refrescando un poco la idea. Vemos grupos de personas migrando, miles de gente migrando entre países, entre continentes, del continente del norte al continente del sur, y es muy curioso lo que estamos viviendo a raíz de todas estas crisis que vivimos, de estas señales que nos habla la Biblia, del hambre, de la crisis financiera, de las guerras. La gente está corriendo de un lado a otro. La semana pasada el presidente de El Salvador, preocupado, hacía un anuncio que muchas personas centroamericanas están contratando coyotes para regresar a sus países, porque ahora ya no, la solución no estuvo en el sueño americano, y la gente se dio cuenta que ahora quieren regresar a su país, porque, mis amados, el único que nos puede dar un sueño de verdad, cuando digo sueño es alcanzar un sueño, se llama Jesús de Nazaret. El Señor dice, no te afanes, ¿por qué voy a comer? ¿Por qué voy a beber? Tenemos que trabajar y ser responsables, pero el Señor dice, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Ya hablamos de las señales del libro de Daniel. Entramos en Mateo 24 y miramos algunas de las señales, y no he ido en orden porque realmente hay diferentes grupos de señales, pero en Mateo 24 el Señor nos empieza a mostrar de las señales que van a haber en el tiempo del fin, lo que se conoce en la palabra de Dios como la gran tribulación. Y en Mateo capítulo 24 el Señor nos muestra de una manera preciosa lo que va a ocurrir antes, durante y después de la gran tribulación. Pero no solamente eso, sino que el Señor nos muestra la preciosa promesa de que su iglesia va a ser llevada antes de la gran tribulación. Y aunque hay mucha discrepancia entre los teólogos en relación al arrebatamiento, yo creo con todo mi corazón, porque la palabra de Dios lo dice, que la iglesia va a ser llevada antes de la gran tribulación. Pero dice el Señor Jesús en Mateo 24, y ya lo mencionamos, que va a haber señales en la naturaleza, y hablamos de esto la semana pasada. Y las señales de la naturaleza tienen que ver con terremotos y con plagas y con hambre en el mundo. Y hoy en día, lo dije en la reunión pasada de una manera muy detallada, la generación del último siglo, las dos generaciones, hemos sido testigos de los terremotos más terribles, y el hambre azotando a la humanidad como nunca ninguna generación lo ha vivido, y las plagas avanzando, destruyendo a la humanidad. Y aunque han habido guerras y terremotos y plagas en generaciones anteriores, nunca las ha habido como lo ha habido y como las ha habido en este último siglo. Por eso el Señor dice, cuando mires estas señales, cuando comiencen a suceder, y eso es muy clave, están comenzando a suceder, como los dolores de la mujer encinta. Ya han comenzado a suceder. Cuando empiece a suceder esto, el Señor dice, prepárate, porque va a haber señales en la sociedad. Hablamos de esto un poco la semana pasada, y quisiera ahondar en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. El Señor nos habla de que en los postreros días, en el verso 1,
Dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. En los postreros días, la desobediencia a los padres, ingratos, va a haber un montón de gente ingrata, impíos, es decir, que no les gustan las cosas de Dios. Verso 3, sin afecto natural. Ya no va a ser lo que Dios diseñó, un hombre con una mujer con un hombre, sino que ya no va a haber un afecto natural. Lo natural es la creación de Dios, sino que el ser humano se va a ir degradando, se va a ir corrompiendo, ya no van a tener afecto natural. Hablamos de esto la semana pasada, con cosas grotescas en la cual la sociedad está llegando y se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esa es la sociedad en la que vivimos. Son señales de la sociedad en la que vivimos. Sociedades llenas de violencia. Cuando miramos a nuestro alrededor no podemos hacer menos que reconocer que vivimos en sociedades que estamos siendo testigos de la violencia como nunca nadie lo había visto. Las matanzas en las escuelas, aquí en nuestros barrios, niños que tienen acceso a armas poderosas que tienen que ver con el aumento de la ciencia, armas que no deberían ni existir, como la AK-47, donde un niño se levanta y mata a decenas, a montones de compañeros y maestros y a sus padres. Señales que empiezan a suceder, y curiosamente estos incidentes no van bajando, se van incrementando cada día. Pero lo preocupante de esto es esto: ¿dónde aprendieron estos niños esa violencia? ¿De dónde viene ese problema? El problema del ser humano no está afuera, el problema del ser humano está en el corazón. Por eso te decía en reuniones anteriores, el único que puede traer una transformación al ser humano se llama Jesús de Nazaret, cuando viene a cambiar el corazón del hombre, de la persona. Serán violentos, sociedades que viven en desorden. Mis amados, es alarmante mirar en las crisis que la comunidad enfrenta, lo que hay dentro del corazón del hombre, que es maldad, aflora, y el ser humano muestra lo que realmente tiene dentro, que sin Dios el ser humano se convierte en un monstruo total y completamente. Esto no es un asunto de color de piel, este no es un asunto de clase social, esto no es un asunto de educación, este es un problema del corazón del ser humano. Hace unos años, cuando el huracán Katrina devastó Baton Rouge en Luisiana, de un día a otro, comunidades normales, comunidades donde había personas trabajadoras que iban a la escuela, a la iglesia, a sus trabajos, vivían en barrios normales, comunes, corrientes. Llega el huracán Katrina y devasta toda la comunidad de Baton Rouge. Usted conoce la historia, las represas colapsan, se inunda la ciudad, y en cosa de horas, en cosa de días, toda esa comunidad se convierten en unos monstruos. Empiezan a matarse entre ellos, empiezan a robarse, empiezan a violar, porque el problema del ser humano está aquí dentro, en el corazón. Y el Señor dice, en los postreros días van a venir tiempos peligrosos. La policía, que debería cuidar y proteger a la comunidad, la oprime y usa la violencia, independientemente del color de la piel. Y las personas reaccionan. Ustedes saben lo que pasó la semana pasada en Minneapolis, en Minnesota. Y no estoy a favor de ninguno. Lo que yo digo es, no hay razón para protestar. Está bien protestar, pero hay una manera adecuada de reclamar. No podemos pensar que el quemar una estación de policía sea correcto y matarnos unos a otros. Vivimos en sociedades donde el enemigo se ha infiltrado en la música, en la tecnología, y una de las cosas que está destruyendo a la juventud es la música, y por eso tenemos que ser entendidos en estas cosas. El otro día escuchaba una canción de reggaetón. La escuché para analizar la letra. Siempre me ha gustado la música. Quien me conoce, hay muchos amigos que me he contactado, buenos amigos de Ecuador. Siempre me gustó la música.
Pero cuando oigo la música del reggaetón, yo oigo las letras de estas canciones, son tan grotescas, tan asquerosas, que no entiendo cómo puede haber juventud que está siguiendo a esta gente. Sociedades llenas de avaricia. En medio de la crisis que vivimos en muchos países, tristemente, los gobernantes que deberían utilizar los recursos para bienestar de la comunidad, empiezan a hacer negociados con las mascarillas, con los implementos de sanidad. Pero la pregunta es esta: ¿por qué está sucediendo esto? Por una sencilla razón: porque la sociedad le ha dado la espalda a Dios. Y si Dios es amor y Dios no está en el corazón del ser humano, lo único que queda es odio. Si la sociedad le ha dado la espalda a Dios y Dios es luz, lo único que queda es tinieblas. Si la sociedad, las personas le damos la espalda a Dios, lo único que queda es muerte y destrucción. Por eso el Señor dice: en los postreros días esto se va a incrementar, porque el pecado va avanzando en su degradación. Es una espiral de degradación que va llevando a la humanidad al mismo infierno, y la única esperanza se llama Jesús de Nazaret. Para eso vino el Señor Jesús, para traer esperanza y libertad a los cautivos. Dice la palabra de Dios que espiritualmente habrán señales en las cuales van a haber falsos cristos, falsos maestros, y hoy más que nunca la iglesia cristiana, escúchame esto, se ha llenado de falsas doctrinas, de herejías, de cultos extraños. La gente está predicando cosas raras. Dice el Señor en Mateo 24, que es donde hemos estado viendo las señales: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y Pablo le advierte a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Esta es otra señal. Entonces vamos mirando las señales. Esa es otra señal. Dice en el verso 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea que en los últimos tiempos, mis amados, dentro de la iglesia llamada cristiana se iba a infiltrar doctrinas, no solamente de hombres torcidos, torciendo la palabra de Dios, sino de doctrinas demoníacas. Y es muy triste, mis amados, que hoy en día vivimos una cultura cristiana en la que las personas ya no quieren la palabra de Dios. Ya no está de moda predicar con la palabra de Dios. Ahora las iglesias se han llenado de coaches y de motivadores y de personas que te hablan de positivismo y que vamos a ser campeones. No, la palabra de Dios tenemos que predicarla de Génesis hasta Apocalipsis, porque en ella está la verdad de Dios y no podemos cambiarla absolutamente con nada. Más adelante también el Señor nos advierte en Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3, donde dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mira, esto pasa hoy en día, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán el oído de la verdad de Dios y se volverán a fábulas. Se irán tras de sueños. Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me habló. Y se olvidarán de la palabra de Dios, que es lámpara y luz, que es la roca donde tú y yo nos debemos parar en medio de este mundo de tinieblas. Entonces, cuando mires estas señales, Lucas capítulo 21, verso 28, cuando estas señales comiencen a suceder, levanta tu cabeza, levanta los ojos al cielo, porque vuestro Redentor está cerca. Y lo digo una vez más, esto no es para entrar en crisis, no es para desesperarnos, no es para preocuparnos, todo lo contrario. Los hijos de Dios sabemos que cada segundo que pasa se acerca el día cuando nuestro Salvador vendrá a traer su reino de justicia, de gozo, de paz y de amor. Ese reino ya empezó en nuestros corazones. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, cuando le abrimos nuestro corazón, le decimos: Jesús, entra a mi vida. Reconozco que soy pecador, reconozco que sin ti estoy perdido. Jesús, perdona mis pecados, Padre, perdóname y entra a mi vida. Jesús, te recibo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy es tiempo de buscar de Dios. Hoy es tiempo de levantar nuestros ojos al cielo y saber que nuestro Redentor vive, porque las señales que nos ha dicho se están cumpliendo, han empezado a cumplirse y debemos prepararnos.
La próxima semana voy a topar probablemente la más importante de las señales que tiene que ver con el pueblo de Israel. Es la señal más importante y la dejé al final para justamente darle más espacio al pueblo de Israel, porque Israel está en el tiempo profético de Dios y debemos entender lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, porque ese es el inicio de las señales y probablemente la señal más importante que debemos estar atentos en relación a la venida del Señor, a esa roca inconmovible que viene para destruir los reinos que habían sido establecidos por hombres, permitidos por Dios, pero finalmente viene nuestro Rey y Salvador. Quiero terminar leyendo Lucas capítulo 21, verso 28. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas, cuando estas señales comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mi pregunta para ti es esta: ¿estás preparado? ¿Estás listo para que cuando el Señor Jesucristo venga, poder ser levantados antes de eso con Él en las nubes, como dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, los que hayamos quedado luego, le recibiremos en las nubes. ¿Estás preparado? ¿Le entregaste tu corazón a Cristo? ¿Vive Jesús en tu corazón? ¿Es Jesús el Rey de tu vida? ¿Es Jesús tu único y suficiente Salvador? Si no lo es, yo te animo y te invito. Hoy día entrégale tu corazón. Hoy día ríndele tu vida. Entrégale tu vida. Ahora, si tú ya conoces de Cristo, vive tomado de su palabra, vive lleno de su palabra. Pero si tú no le has entregado su corazón a Cristo, entrégaselo ahora. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Padre Dios, perdona mis pecados. Jesús, límpiame con tu sangre, y Espíritu Santo, lléname de ti. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Jesús de Nazaret, tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste para vida eterna y vida nueva. En el nombre de Jesús, amén. Si tú oraste de corazón al Señor, tú eres salvo. El Señor dice: quien confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y borrarlo y perdonar de toda maldad. Pero ahora tienes que empezar a caminar con Dios. Tienes que empezar a estudiar la palabra de Dios. Buscar una iglesia donde te prediquen la Biblia, solamente la Biblia y nada más que la Biblia. Ahora, si tú ya conoces de Cristo, es tiempo de prepararnos. Como las vírgenes prudentes, vivir llenos del Espíritu Santo, como el siervo fiel, disponer nuestros talentos para servir a Dios, y como aquel hombre que esperaba la venida de su Rey, se dispuso a trabajar fielmente para Dios. Mis amados, los amamos. Que Dios los bendiga. Los llevamos en nuestro corazón y nuestras oraciones. Ore por nosotros. Ore para que cuando reabramos la congregación podamos seguir sirviendo al Señor. Voy a estar orando por todos ustedes y que Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos permite, a la 1:30 de la tarde, para seguir meditando en la palabra de Dios. Permítame hacer una oración antes de terminar. Padre, te amamos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú eres fiel, verdadero y real en nuestras vidas. Señor, nos humillamos ante ti. Yo te pido, Señor, que la gracia abundante de Dios se derrame en cada persona que nos esté escuchando. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo llenen nuestras vidas. Esperamos tu venida. El Espíritu y la novia decimos: ven, Señor Jesús, ven pronto. Te amamos y te damos gracias porque tú eres incomparable. Tú vas a abrir camino en el desierto y tú vas a cumplir tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, mis amados, y nunca olvide que el Señor cumple sus promesas. Bendiciones. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
Señor.